Continuando con las técnicas de medición de frecuencia, entramos con lo que son los sintetizadores de frecuencia. En muchos casos es necesario disponer de un generador de frecuencias muy estable, variable finamente y de la cual se conoce el valor. Es por esto que se usa este instrumento que, a partir de una frecuencia de referencia, permite obtener un conjunto discreto de frecuencias, tratando de mantener en todos los casos las características de estabilidad de la frecuencia y de la frecuencia de referencia. Los osciladores más comúnmente usados son los LC y los osciladores de cristal de cuarzo, que presentan ventajas y desventajas. Para los osciladores LC existe la posibilidad de variar la frecuencia, pero con muy poca estabilidad de esta, y con los osciladores de cristal de cuarzo se obtiene todo lo contrario, es decir, que se tiene estabilidad, pero no se puede variar en un amplio rango de frecuencia. Es ahí donde entra en juego el uso que tiene y la utilidad que tienen estos sintetizadores de frecuencia. Los principios de funcionamiento pueden ser de forma directa o indirecta. Los directos consisten en efectuar una o más señales de frecuencia estable. Para encontrar el balance perfecto entre estabilidad y variabilidad, se usan estos dispositivos, cuyo principio de funcionamiento pueden ser de forma directa o indirecta. Entre los sintetizadores directos, que consiste en efectuar con una o más señales de frecuencia estable operaciones matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, con el fin de obtener a la salida una señal cuya frecuencia sea la deseada. Están los sintetizadores de Miller, sintetizadores de filtro y sintetizadores de tipo mixto. Estos dispositivos son bastante rápidos, tardan alrededor de 10 microsegundos en realizar la operación y tiene como resultado una señal espectralmente limpia. Sin embargo, también presenta desventaja, que es que no es posible integrarse y son costosos. Ahora bien, los sintetizadores de Miller. En este tipo de sintetizador se multiplica la salida FU, que es la salida deseada, por un valor igual a n-1, siendo n el número por el cual es necesario dividir la frecuencia patrón, Fc, para obtener la frecuencia deseada. En general tiene el siguiente circuito, que cuenta con un filtro pasabanda, un multiplicador que va a tener el valor antes dicho de n-1 y un mezclador de frecuencias. Acá tenemos un ejemplo en el que se pide que, partiendo de un cristal de cuarzo de referencia igual a F, con F igual a 100 kHz, utilizando el circuito de Miller, obtenga la frecuencia de salida de 10 kHz, 30K y 90 kHz simultáneamente. Ahora, si tenemos una entrada de 100K, el valor de n necesario para que en la salida haya una frecuencia de 10 kHz debe ser de 10. Por lo tanto, el multiplicador va a tener un valor de 9, que sería n-1. Sin embargo, no tenemos el multiplicador dividido entre 2 porque uno de los requerimientos es que tenga 3 valores de frecuencia. Entonces, con el primer multiplicador se obtiene el 30 y con el segundo multiplicador se obtiene el 90, y así se cumplen con los requerimientos. Sintetizadores de filtro. Están constituidos por un patrón de frecuencia O, seguido por un divisor de frecuencia y por un elemento no lineal en I, que en este caso es un diodo de efecto túnel, que es un diodo semiconductor que tiene una unión PN, en la cual se produce el efecto túnel que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo de la característica corriente-tensión. Esto quiere decir que no es un diodo convencional, ya que puede funcionar como oscilador o como amplificador, ya que pasa de ser un elemento pasivo a ser un elemento activo. Este elemento es el encargado de generar los armónicos de la señal dividida entre FD. Luego, una serie de filtros pasabanda, cada uno sintonizado sobre un armónico distinto, y esto asegura obtener todas las salidas distintas que se requieren en la práctica. Ahora, sintetizadores de tipo mixto.
Estos sintetizadores se obtienen a partir de los anteriormente descritos. Tienen este diagrama de bloques, que es como una aproximación a cómo es su funcionamiento. Mayormente son sumadores y divisores de frecuencia. Esta partecita de aquí, donde están las frecuencias, vemos que tienen valores de 3.4, 3.3, 3.2, 3.9 y 3.7. Más adelante se explicará la importancia de estos valores y de los valores decimales. Vemos que tiene una frecuencia de entrada de 3 MHz y otra frecuencia de entrada de 24 MHz. Con estas dos frecuencias de referencia se va a jugar para obtener el valor de frecuencia deseado. Ahora bien, suponga que entonces que se quiere obtener mediante un circuito de este tipo una frecuencia f sub 0 igual a 79.234. Los valores antes señalados o remarcados corresponden a cada dígito del valor de frecuencia deseado. Aquí tenemos el 4, el 3, el 2, el 9 y el 7. Entonces, con el circuito antes descrito se obtienen estos valores, pero si retrocedemos un momento, vemos que la salida tiene un valor de 3 megas en conjunto con los decimales que deseamos. Entonces, para obtener finalmente la salida, necesitamos introducir esa señal, además de la señal de referencia de 3 MHz, a un mezclador de tal forma que se resten, y en esta salida ya tendría el valor de la frecuencia. Finalmente, se pasaría por un filtro paso bajo, cuyas características serían que la frecuencia de corte tendría que ser mayor a la frecuencia máxima de salida y menor a las dos frecuencias de referencia antes usadas. Y con esto se elimina el ruido que pueda tener. Ahora, las desventajas que presentan los sintetizadores de frecuencia de este tipo son que, como ya vimos, tienen una complejidad circuital importante, además de que también tienen un costo. También presenta ventajas, que su resolución en el límite inferior es la que se desea o la que se necesite usar en ese momento. Además, existen sintetizadores con resolución de 10 a la menos 4 Hz y con un rango de 0 a 10 MHz, lo que quiere decir que está en capacidad de generar hasta 10 a la 11 valores de frecuencia. Y como los tipos anteriores, también presenta una densidad espectral limpia. Vamos con los sintetizadores indirectos. Estos presentan un circuito como el mostrado en la imagen, y también son llamados sintetizadores numéricos. Contienen un oscilador controlado por voltaje o VCO, el cual varía la frecuencia de la señal a su salida en función de una señal continua que proviene del detector de frecuencia. El detector de frecuencia, que es este elemento que se ve acá, es el que proporciona una salida analógica que es función de la diferencia de frecuencia entre las señales aplicadas a sus entradas, o también se obtiene una salida analógica función del ángulo de fase entre las dos entradas. También está el divisor programable, que es un elemento lógico que divide la frecuencia del VCO entre un número entero, que puede ser introducido por varios métodos como son microswitch. Por último, tenemos la frecuencia de referencia con características de estabilidad y exactitud apropiadas. Generalmente se trata de un oscilador de cristal de cuarzo. Por consiguiente, los valores obtenibles están limitados a un rango de 1 a 10 MHz. Y si se requiere valores distintos a estos, se utiliza un divisor de frecuencia. Ahora vamos con un ejemplo. Se desea obtener un sintetizador numérico con salidas comprendidas entre 0,6 y 1,6 MHz, con paso de 9 kHz, partiendo de una frecuencia de 1800 kHz. Entonces, si recordamos, la frecuencia de referencia pasará por el divisor programable para obtener el paso adecuado.
Si la frecuencia es de 1800 kHz, M debe ser tal que se obtenga este valor. Por lo tanto, es 200. Y con esto se consigue el paso que nos están pidiendo. Ahora, si quiero una señal de salida, una frecuencia de salida de 900 kHz, N debe ser igual a 100, de forma tal que se obtenga este valor que está acá. Y esto es el valor que va a tomar el divisor programable. Luego ya vemos nuestro gráfico de salida, que aquí están las dos frecuencias, la mínima y la máxima entre el rango que nos están pidiendo y el valor de 900K. Ahora, entre la importancia y el uso de los sintetizadores está que son sistemas especiales tanto en el sistema de comunicación como en las técnicas de control y verificación de los mismos. Además, en las últimas décadas ha habido un rápido crecimiento de los usos que se le dan al espectro electromagnético y de la industria electrónica asentada a su alrededor. Debido a esto, se ha producido un gran avance en determinados dispositivos, entre los que se encuentran los sintetizadores de frecuencia. Tenemos que estos están presentes en los teléfonos móviles hasta en los ordenadores personales. Como ya mencioné anteriormente, también están presentes en los sistemas de comunicación y allí se utilizan para seleccionar canales de transmisión en teléfonos móviles o redes LAN. También funcionan como generadores de relojes para circuitos digitales. Además, hacen que los productos sean más asequibles, ya que con ellos se puede optimizar el material que se usa para su elaboración, teniendo así un menor coste y siendo lo más compactos posible. Esto es todo, muchas gracias.